Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Broños Reseñas. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Yo sobreviviendo todavía, dando guerra. Y bueno, hoy os traigo pues dos obras muy distintas entre sí. Y como anunciaba en la anterior entrega, pues también voy a hablaros de un cómic digital que he leído en la plataforma TVOX. Y bueno, empezamos por Tierra Muerta, de Daniel Warren Johnson. Este autor, bueno, pues ya tiene unas cuantas obras interesantes publicadas. Hace poco en otra entrega os hablaba de Murder Falcon, que era una historia, bueno, pues de fantasía relacionada con la música, concretamente con el género metal, que me había gustado mucho. Y bueno, la verdad es que me he hecho con este cómic básicamente por el autor, porque bueno, ya llevo un tiempo alejado de los superhéroes. Eh, Básicamente compro cositas puntuales que me atraen especialmente, pues por el autor en sí o por la etapa que esté viviendo el personaje. Bueno, y bueno, en este caso, pues eso, este Wonder Woman Tierra Muerta me atrajo mucho pues por el autor, por Daniel. Es un cómic que tiene una medida entre álbum europeo y cómic americano. En tapa dura, la encuadernación y la presentación es muy chula, de FC. Y tiene un precio de 14,95 y 96 páginas. Es la primera entrega, son dos entregas en total, recopilando pues esa historia concreta. Y la segunda entrega aún no ha salido a la venta, pero bueno, no creo que tarde mucho. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un trato de Wonder Woman pues bastante personal, digamos un poco, pues eso, un poco de autor, ¿no? En todo lo que cabe. Y bueno, nos cuenta, es una historia, podemos decir, post-apocalíptica, eh, bueno, pues te puede recordar un poco en el ambiente y demás a Mad Max, ¿no? Que es la obra, es la referencia más clara, ¿no? En este tipo de historias. Y bueno, pues nos encontramos con una Wonder Woman algo más humanizada, porque no está al 100% de sus capacidades, ¿no? Como diosa, como superheroína, ¿no? Es una historia pues que toca temas mitológicos, evidentemente, tiene ingredientes mitológicos, superheroicos, y bueno, digamos que también está siempre pues flotando, digamos, en la historia o es un ingrediente más pues la capacidad del ser humano de necesitar un líder, ¿no? Para superar momentos, vivencias complicadas, las creencias en sí, ¿no? Hay que recordar que Wonder Woman es una diosa. Y bueno, también está la otra parte, digamos, que es la propia diosa, la propia superheroína y las dudas que surgen a raíz de, bueno, pues del ser humano, ¿no? Del comportamiento del ser humano, destructivo y bueno, nada nuevo bajo el sol en ese aspecto. Y es una historia, la verdad es que muy entretenida. Ya os digo que en el aspecto, bueno, pues más novedoso del tratamiento del personaje es muy atractiva. Y sobre todo, para mí el punto fuerte es el aspecto visual, ¿no? El aspecto del dibujo de Daniel, ¿no? Que, bueno, los que lo conozcáis un poco, habéis leído alguna de sus obras, pues ya no sorprenderá mucho ese aspecto, pero bueno, yo creo que
incluso está por encima de alguna de sus obras anteriores en el aspecto visual, me parece muy muy potente. Y tanto en el aspecto pues del acabado, ¿no? de su estilo personal como del narrativo. Se nota que disfruta, digamos, ¿no? Con lo que está haciendo en este caso. Bueno, eh, me ha gustado mucho en el aspecto del dibujo y, como os digo, en el aspecto de la historia también me resulta muy interesante y tengo ganas de leer la segunda entrega, la verdad, a ver cómo la resuelve. Quizás tiene pues algún momento, bueno, pues quizás un poco típico de más, ¿no? Dentro del subgénero posapocalíptico, pues con el combate en un foso, que nos puede hacer recordar pues a la propia Mad Max, incluso a Star Wars, ¿no? Pero bueno, podría haber quizás ahorrado alguna de esas escenas. Bueno, son cositas puntuales que no ensombrecen para nada el resultado final. Yo la verdad es que me he quedado muy satisfecho y es altamente recomendable este cómic. Bien, el segundo cómic es bastante más distinto, como suele ser habitual, intento que haya un cierto contraste. Y voy a empezar por el final. El título es Lavender. Es un cómic del sello italiano Bonelli, publicado por Panini. Y el autor es Giacomo Bevilacqua. Y digo que voy a empezar por el final porque al final de la historia, bueno, es un cómic, es una historia que se sustenta mucho del final, mucho. Pero además al final de la historia pues te hay unos extras del propio autor, pues contando un poco cómo se le ocurrió la historia, cómo la presentó a la propia editorial. Bueno, está muy interesante. Y además pues ofrece 17 pistas que hay a lo largo del cómic, por si no habéis sido conscientes de alguna, o si se os ha escapado y de tal. Yo debo decir que no fui consciente de todas, pero que algo me olía. Pero bueno, no la acabé de acertar, ¿eh? En ese aspecto pues me llegó a sorprender. Como el propio autor dice al final, se le ocurrió la historia a partir de una película de serie B que tenía de fondo, creo, si no recuerdo mal por lo que leí, cuando estaba realizando otra obra anterior. Una historia en la que transcurre en una isla y tienen que sobrevivir por los protagonistas y demás. Y la verdad es que la propia historia de Lavender tiene ese toque un poco de serie B, podríamos decir, ¿no? Es una historia que mientras la lees pues te entretiene, pero que no te das cuenta de que no te está aportando nada novedoso. Que eso, como suelo decir yo, tampoco es que sea algo malo. A veces por eso la originalidad está muy sobrevalorada, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, pues vale. Sobre todo te quedas ensimismado en el aspecto gráfico también. Este cómic me parece muy potente por parte de Giacomo. Un control muy sugerente de la anatomía, sobre todo la femenina, ¿no? De la personaje, de la protagonista femenina. Eh, bueno, unos colores pues que te trasladan, diría yo, muy luminosos, muy cálidos, te trasladan a esa isla desierta en la que están los protagonistas. Como podéis ver aquí también, ¿veis? Esos azules, no sé, la ambientación me parece que está muy lograda, eso que el propio autor dice en estos extras, ¿no? Al final del cómic, que estaba empezando a tocar el tema del color, que no se había atrevido hasta entonces, y creo que lo resuelve muy muy bien. A mí me pareció que está muy bien. ¿Y de qué va la historia? Bueno, pues como os imaginaréis, es una pareja que va a hacer un viaje pues de placer. Ha pasado unos días a una isla desierta a través de una compañía, digamos, una agencia que se llama Lavender. Y ahí pues empiezan a ocurrirle algunas cosas curiosas, ¿no? Luego ya se encuentran con otros personajes, no voy a desvelar más.
pero sobre todo, como os digo, el final es el punto fuerte. Es una historia que está construida sobre todo para un final, para el final, ¿no? Para sorprender al lector y para darle, digamos, un contexto pues que sea entendible, ¿no? Que digas, ostras, pues vale, era esto. Y como os digo, el aspecto gráfico, el aspecto visual del cómic está muy bien, está muy bien. Parece que estés ahí en la isla, pasando unos días con ellos y tal, pero bueno, al final dices, bueno, pues casi mejor que no estuviese. Eh, no sé, yo creo que es una historia que ya tiene 2 años en el mercado. La verdad es que a mí me pasó desapercibida en su momento y a raíz de una conversación con mi librero, ¿no? Con el librero al que suelo comprarle aquí en Vigo, banda diseñada, Melo, un tío majísimo. Pues a raíz de una conversación y tal, me lo recomendó él. Me dijo, toma, léelo y a ver qué te parece. Si no te gusta, me lo devuelves. Es así. Evidentemente no se lo voy a devolver, tampoco aunque no me hubiese gustado, ¿no? Pero la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Podría igual explotar un poquito más el aspecto del guión, ¿no? Trabajar un poquito más y no depender tanto del final, pero bueno, en general me parece un buen cómic y creo que es un cómic que despertará, pues eso, tanto odios, por decir de alguna manera, ¿no? Entre comillas, como adoraciones también, entre comillas. Creo que es un poco un cómic, una historia que desde las que crean un poco de división en los lectores. Tiene 130 y pico páginas, 135 y tiene un precio de 16 euros. Tamaño comic book americano y tapadura. Está muy bien, Panini. Vale, y ahora la sección digital. Voy a apagar aquí para que no refleje demasiado. Así. Pues esta semana he estado leyendo en la sección ficción de TVOX, de la plataforma TVOX, he estado leyendo Blair, que tiene, pues, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, si no he contado mal. A ver si no refleja demasiado, es que esto es un poco coñazo, pero bueno. 7 capítulos. El último es un especial. Bueno, la han titulado especial, es una especie de. Bueno, no diría de spin-off, pero sí, bueno, un capítulo, pues un poco de un flashback, dedicado a un flashback y jugando un poco con el tema, ya lo dice al principio del capítulo, lo advierte, con el tema de la depresión y del bullying y tal. ¿Qué es Blair? Pues Blair es una niña que proviene de una familia de brujas. Esta es una historia que transcurre en la actualidad, pero pues eso, con brujas y magia y sobre todo la adaptación de la propia Blair siendo una bruja, cómo la ven pues, socialmente los demás compañeros, cómo se tiene que adaptar, una familia, bueno, con una convivencia un tanto complicada porque su madre no está, su hermano tampoco está, su hermano mayor, y vive con su abuela y su gato, Bell. Eh, y bueno, a raíz de ahí pues vas descubriendo, se va desgranando a través de los capítulos, pues eso, los enlaces familiares, los misterios, y sobre todo pues eso, la vivencia de esta niña que intenta, pues eso, tener un hueco, digamos, en el mundo tal y como es, en la sociedad. Es una historia con un. A ver si se me abre esto. ¿Veis? Con una de. Pues eso, con un dibujo, ¿no? Con una eh, parte visual del cómic. Mierda, que se me ha ido. ¿Por qué se ha ido? Ay, esto solo me pasa cuando estoy haciendo esto, es verdad, ¿eh? Bueno, es un dibujo muy, bueno, muy preciosista, digamos, ¿no? Los personajes son muy. A ver, espera un momentito, por favor.
A ver. Los personajes son muy expresivos. Como veis aquí, pues tienen los ojos muy grandes. Se está abriendo ahí, ¿ves? Y bueno, es un estilo pues cercano bueno, es una historia juvenil, infantil juvenil, pero bueno, con elementos que hacen que, bueno, que reflexiones, también. Y, y la verdad es que está muy bien el aspecto visual del dibujo, pues tanto la narrativa como el dibujo en sí, el color también está muy chulo. ¿Veis? Tiene un estilo, pues yo creo que atrae bastante, ¿no? A lo que es el lector más infantil, más juvenil. Y bueno, en estos 7 primeros capítulos, ya os digo, se van pues, explicando cosas de la historia, como no puede ser de otra manera, pero todavía no ha concluido ningún arco. Quizás ahí, para mí, peca un poquito, ¿no? Porque, bueno, no ves muy bien. Yo creo que este tipo de cómics habría que cerrarlos un pelín con arcos y luego por entregas y demás, porque ahora mismo, bueno, no sé muy bien hasta dónde va a llegar esa trama, porque se va enredando y bueno, a ver, pero en cualquier caso está muy bien, está muy bien, es una lectura ideal para los más jóvenes y lo recomiendo. Y os recuerdo a la de TVOX dos cosas importantes, una que os tenéis que suscribir en la web tvOX.com y luego bajaros la app tanto de Android como de iOS y a partir de ahí ya podéis leer por 3 euros al mes todo el contenido, por 3 euros al mes solo. Ahora mismo tienen un bono por el tema de la pandemia y es de uso ilimitado, o sea, si ahora mismo te das de alta siempre vas a pagar 3 euros, con lo que yo creo que está muy bien, muy bien, la verdad. Y bueno, es ideal para poder leer cómics en cualquier momento y de todo tipo. Y la segunda cosa, recordaros que debido a la pandemia, debido a que el programador está en un ERTE, ¿no? Como muchos otros trabajadores, lamentablemente, pues hay un pequeño error que cuando abres el cómic en sí, se te va a abrir por la mitad. Tienes que trasladar las páginas al principio, ¿vale? No empecé a leer a partir de ahí porque conozco a uno que también le ha pasado, me pasó a mí, y a alguna persona más, un compañero más que le ha pasado y bueno, pues te quedas así a cuadros, ¿no? Dices, ostras, no entiendo, claro, no entiendes por qué te has leído la mitad solo. Si no caes en ese momento, no te das cuenta. Pero bueno, es un pequeño fallo que tienen que solucionar cuando la situación pues se estabilice un poco en todos los sentidos. Y hasta aquí lo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en siguientes entregas. Suscribiros, comentar, decirme algo chulo o yo que sé, a saludar, aunque sea, ¿vale? Y cuidaros, sobre todo cuidaros y leer cómics, muchos cómics. Chao.